serpiente en el jardín. ¿Se acordaron todos? Bien. Bueno. Esa fue la primera parte. ¿Sabe qué pasa? Que a veces uno no termina todas las citas bíblicas y queda toda la escritura pues es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Pero hay partes también, hermanos, bien importantes que se quedan muchas veces, ¿verdad? Que no los toca uno por falta de tiempo. Entonces, esta tarde yo voy a continuar con ese tema, la serpiente en el jardín, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a ver la serpiente en el desierto. Eso es más común, ¿verdad? Los que entraron, ¿verdad?, a los Estados Unidos, por ahí, ¿verdad?, por el desierto, saben, ¿verdad?, lo peligroso que es eso, ¿verdad? ¿A qué más se enfrentan ahí, José, aparte de la policía? A los ladrones, ¿y qué más? La serpiente, ¿verdad? En los desiertos, hermanos, abundan las serpientes. Yo no sé, pero, y hay una serpiente muy peligrosa, muy venenosa, que es la famosa, la víbora cascabel. Una mordida de esa serpiente es letal. Yo recuerdo, bueno, esto lo dije en otras ocasiones, pero hay algunos que no me han escuchado esto. En los días de la guerra civil en mi país, de mi pueblo me llevó con mi familia, un primo mío me llevó a una propiedad muy espaciosa donde estaba menos conflictiva. Me dice, me llevó en un camión de aquellos grandotes, ¿verdad?, de 8 toneladas, y me dijo, mira, vámonos para allá. Yo todavía conservaba por ahí una vaca para darle la lechita a los niños. Estaba en la casa comunal, hermanos, de mi pueblo. Y me fui con el primo para allá, donde habían muchas vacas, en la parte de la propiedad de mis tíos. Y los vecinos ahí, ¿verdad?, todos tienen sus propiedades y tenían mucho ganado. Y en esas partes así preparan unas pacas así de zacate seco. Como que tiene otro nombre. ¿Quién me quiere ayudar? Pero unas... Sí, por acá hay también en el campo, ¿verdad? Así, unas grandes ruedas así, grandotas así de pasto. Un pasto ya seco, ¿verdad? Eso lo apartan y se lo están dando al ganado por la mañana y por las tardes. Y sabe, hermanos, que fue tan triste para nosotros como vecinos cuando llegó corriendo una señora. Los que vivían al otro lado, los vecinos de ahí de mis tíos. Llega corriendo una señora y dice... Ella sabía que éramos cristianos nosotros. Mira, es un reto, hermano. Por esa razón siempre he dicho, hermanos, que uno tiene que estar preparado. Pues iba en carrera la señora y dice, hermano, dice, a mi esposo lo mordió una serpiente. ¿Quiénes conocen de una que le decimos tamagás? Esa serpiente es terrible, hermanos, también, al igual que la víbora. Es algo corta. Yo creo que en todos los países tropicales ha de haber, pero tal vez con diferente nombre. Hermano, y la señora iba llorando y diciendo, mi esposo lo mordió, dice, un tamagás. Ay, hermano, y vayan a orar por él. Y sabe que era lo más triste, que fue a la hora del toque de queda. Ahí nadie podía moverse en ese tiempo, hermano, en tiempo de la guerra civil. Desde las 6 de la tarde todo el mundo, hermano, acostarse.
Ya, hermano, y si uno salía a una calle, la autoridad tenía, hermanos, luz verde. Aparte de que son aprovechados, ¿verdad? ¿Y qué? Hermano, el toque de queda. Y don Santos, hermano, con su mano, que lo muerde. Y dice la esposa, vayan a hacerle una oración. Mira, hermano. Y corrimos con mi esposa y la esposa de otro mi tío y nos fuimos. Y hallamos al hombre sentado en un asiento con su mano, hermano. Ya, fórmese la idea. Y le digo, ¿y estás seguro que es tamagás? Sí, me dice, fue un tamagás que me mordió. Estaba en medio de las pacas de zacate seco que él estaba dando pasto al ganado cuando esta serpiente lo mordió. Ay, hermano. Eso era triste, hermanos. Y sin poder salir. Porque al salir, hermanos, cerca como unos 2 kilómetros estaba un puesto de la Guardia Nacional. Famosos en ese entonces, ¿no? Con ganas de disparar. Hermano, ¿y qué hacíamos nosotros? Llegamos, hermano, en el nombre de Jesús. Ese veneno es cortado en el nombre de Jesús. Este es el Dios a quien creemos. En el nombre de Jesús. Que sea cortado ese veneno inmediatamente. Aleluya. Para el Señor sea la honra y la gloria. Cesó el dolor. Se cortó el veneno. Un aplauso para el Señor, hermano. Y eso se lo aseguro que así fue. Ahí está mi esposita. Imagínense cómo Dios se glorifica. ¿Verdad? Ya. Pues bien. Vamos a leer en Números 21, versículo 4 al 9. Búsquemelo por ahí, muchacha. Vimos la serpiente en el jardín. Ya se relató esa historia, ¿verdad? Ahora la serpiente en el desierto, hermano. Wow. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear a la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¡Wow! Mira, hermano, qué cosas que te dan, ¿verdad? Sigamos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Se da cuenta? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mira, hermano. ¿Sabe qué? Aquí ya estaban comiendo el maná. Ya estaban comiendo las codornizas. Ya comían las codornizas. ¿Qué pasó? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Siempre hay consecuencias, ¿verdad? Entonces el pueblo vino a Moisés. Vaya, menos mal, mire. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: qué bonito, mire, hermano. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Wow. El otro.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce. Y ahí estaba resuelto el problema. Gloria a Dios. Gracias, hermano. El pueblo, pero veamos. Lamentablemente, el pueblo quiso pasar por la parte más directa. Y le solicitaron permiso a los de Edom. Y mire, hermano, que ellos no quisieron. Y que solamente iban a pasar por su territorio. No quisieron, entonces ellos tuvieron que ir a dar la vuelta y pasar por la parte que es el Mar Rojo. Pero lo triste es que dice la palabra que ellos se desanimaron. Qué terrible cuando llega el desánimo, ¿verdad? Es que cuando llega el desánimo, hermano, uno se debilitan las fuerzas, ¿verdad? A aquello que nos motiva. Y una gente desanimada, hermano, es peligroso. Y lo peor es que contagian a otro. Solo en la Getsemaní, ¿no hay? Contagian a otro. Ay, mira, yo no quiero ir a la iglesia. Y fíjate que yo estoy igual, dice el otro. Y ahí va aquella cadena, ¿verdad? Ya. Entonces, la palabra dice que mientras iban por esa ruta, se desanimaron. Yo creo que es que como a nosotros nos gusta lo más fácil, ¿verdad? Amén. Eso es lo que pasa. Estamos habituados a lo más fácil. Y cuando tenemos problemas, buscamos las vías más fáciles. Y más tarde nos damos cuenta, ¿qué pasó, hombre? No debía ser esto. Así es. Pero así es nuestra naturaleza. Si usted tiene un problema ahorita, hermano dice, busca lo más fácil. Y así somos. Así es nuestra naturaleza. Pues ellos, el hecho de dar la vuelta allá, los desanimó. ¿Cómo la ve usted? Pues bien, comenzaron ellos a murmurar contra Dios, a protestar contra Dios, a quejarse. Dijeron que ya el pan ese ya era muy liviano. Que antes pues ellos querían carne, antes querían, se acordaban, ¿verdad?, de Egipto. Y bueno, extrañaban mucho lo de Egipto, pero no tomaban en cuenta que allá eran esclavos. Que allá, hermanos, los presionaban y les daban una tarea pesada y tenían que trabajar, quisieran o no quisieran, enfermos o sanos, tenían que trabajar, eran esclavos. Pero Dios, hermanos, en su misericordia, ¿verdad?, pues los sacó de la esclavitud y bueno, y Dios les proveía, ¿verdad?, todos los días. Pero vea lo que hace Dios. Dios le dijo a Moisés, mira, va a descender el maná todos los días, pero que cada familia, ¿verdad?, recoja el sostén diario. No vayan a dejar nada para el mañana. Es otra tendencia que tenemos, ¿verdad? Acaparaban la gran cantidad, hermanos, ¿verdad? Y cuando que Dios ya les había dicho que no, ¿verdad?, guardaran para el siguiente día, porque Dios había asumido un compromiso con ellos que les iba a estar dando ese alimento, ese maná y las codornizas, ¿verdad?, todos los días. ¿Y por qué angustiarse? ¿Por qué afligirse? Pero dice que algunos del pueblo, acaparadores. Y bueno, yo no sé cómo, imagínense sin refrigeradora.
Pero lo guardaban a saber con qué, ¿verdad? Pero bueno, pero tienen una gran sorpresa. Que ese maná, hermanos, entraba en descomposición. Le llegaban los gusanos. Y eso no servía para el siguiente día. Lecciones, ¿verdad? Bueno, entonces ellos, busquemos los primeros versículos del pasaje que tenemos en consideración. Ellos, ¿verdad? Protestaron contra Dios. Quizás solamente hubiese sido su protesta contra Moisés, tal vez no hubieran tenido muchas consecuencias, aunque sí, Dios respalda a sus siervos, ¿verdad? Pero tal vez no hubiera sido tan grave el caso como lo fue protestar contra Dios. Y habló el pueblo, dice, contra Dios y contra Moisés. Por esa razón les decía que es más peligroso hablar, ponerse en contra de lo establecido por Dios. Del pastor, pues, aunque no le recomiendo mucho, ¿verdad? Porque Dios nos respalda a nosotros también, los siervos. Dios nos respalda, ¿verdad? Y por esa razón es que, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando Dios respalda a un siervo suyo, ¿verdad? También, hermanos, las personas pueden tener consecuencias de ponerse a murmurar, ponerse a hablar en contra. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fatidio de este pan tan liviano. Veamos el otro versículo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Yo le voy a decir una cosa, y algo que me satisface, y es que Dios ejerce control sobre la naturaleza. ¿Cuántos lo creen así? Dios ejerce control de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él ha creado la naturaleza. Ya. Dios ha creado la naturaleza. Y por esa razón es que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo encontramos nosotros una historia, ¿verdad? La palabra nos relata que Jesús iba con sus discípulos en el mar de Galilea. Iba en el mar todo tranquilo. De pronto se desató una tempestad. Fue tan terrible, hermanos, que ellos, los discípulos, creyeron que iban a perecer. Jesús iba tranquilo. Lo despertaron y Jesús se levantó, dice la palabra, que reprendió los vientos y las aguas. Y dice que todo se volvió bonanza, tranquilo. Y los discípulos se quedaron sorprendidos y dijeron entre ellos, pero ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Amén. ¿Quién es? Claro, que era el gran yo soy. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y sabía usted que Él dijo en una ocasión, los que creen en mí, dijo, mayores cosas que las que yo hago van a hacer? ¿Qué piensa usted de esto? Así es, si el Señor lo dijo. Así es. ¿Sabe, hermano, que una vez yo me atreví, fíjese? Y aquí está, yo les he dicho a ustedes, ¿quieren pedir referencias de mí? Busquen a la doña ahí. Una tormenta, hermanos. El techo de la casa pastoral lo estaban cambiando porque habían desperfectos, habían cosas así que no bien. Y quitaron todo el techo y todas nuestras pertenencias, ¿verdad? Estaban, hermanos, en la casa pastoral ahí. Ahí estaban. Y bueno, pues, el templo al lado de la casa pastoral. Los hermanos de la iglesia trabajando en el techo.
movieron todo el entejado, pero aquello estaba, hermanos, ¿verdad? Solamente el armazón, sin defensa. Eso quiere decir, hermano, y sabe que en ese momento de los que estaban arriba me dicen, hay un cerrito en ese lugar. Pastor, me dice uno de ellos, la tormenta. Hermano, diga, hay que mover todas las cositas que teníamos nosotros ahí, los cuadernos de los niños, las camitas, y arrastrarlas por ahí y llevarlas al templo para librarlas del agua. Y veo a mi esposa ya jalando unas cosas. Cuidadito, le dije yo. No me vaya a mover nada porque no va a llover. Y me dicen los hermanos, pastor, si ahí viene la tormenta, a menos de 1 kilómetro. Pastor, si ahí viene la tormenta, que venga, le dije yo, pero aquí, lo que es acá, no va a llover en el nombre de Jesús. Como la ve, mira, este viejito ha sido atrevido. No va a llover. Y volvían a ver a mi esposa y mi pobre esposa con ganas de arrastrar las cosas para allá, ¿no? Pero yo le digo, cuidadito. No va a llover, no va a llover en el nombre de Jesús. Y la tormenta, hermano. Así. Bendito sea Dios, que me ha honrado a través de mis años de pastorado. Al momento, hermanos, por las calles corría el agua, hermanos, en las cunetas de la calle. Pero ahí no llovió. Bendito sea el nombre del Señor. Es que hay que creerle a Dios, hermano. Hay que creerle. Pues bien, vea usted, ¿verdad? Pues viene el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos sabían de que Dios muchas veces nos disciplina? Amén. Muchas veces Dios nos disciplina y no hay que protestar. Hay que soportar la disciplina. Así como los padres, ¿verdad? A nuestros padres se les pasaba la mano. Tampoco yo no recomiendo, ¿verdad? Sí. Hay que castigar, pero también, ¿verdad? Con misericordia. Hasta el pecado se corrige con misericordia. Entonces, es bíblico esto, hermano, que le estoy diciendo. Pues bien, mira, Dios a quien ama dice que lo disciplina. ¿Por qué está nuestra sociedad tal como está? ¿Qué piensa usted? Porque han dejado el principio bíblico. Han dejado el principio bíblico. La Biblia dice, corrige a tu hijo con vara. No es que lo va a agarrar ahí, ¿verdad? No. No. Yo he recomendado y les sigo recomendando, padres, no abusen. Castíguenlo 1 o 2. Y explíquele por qué. Y busque las partecitas, mire dónde. Hay partecitas, hermano, ¿verdad? Donde se puede castigar, pero dígale al niño, mira, mi hijo, ¿verdad? Yo no te quería castigar, pero fíjate que el motivo que has dado me has obligado a darte 1 o 2. Pregúntele a mis hijos. Así, así. 1 o 2. Entonces viene Dios, hermanos, como estos murmuradores, estos criticones, estos habladores. Bueno, Dios les dio luz verde a las serpientes de todo el desierto que se fueran allí cerca del pueblo. Llegaron, hermanos, y comenzaron. Dice que muchos del pueblo murieron. Pero vea, hermanos, que nuestro Dios es amoroso, misericordioso y clemente. Que cuando nos ve que nos volvemos a Él arrepentidos, Él se mueve a misericordia. Se fijó mire, pero es que hay que ver, digamos, veamos el otro versículo. Pero mire qué bonito, es que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Amén. Sí, pues ya. Entonces el pueblo vino a Moisés. Eso es lindo, reconocer el error. Reconocer el error. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo,
hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Miren, hemos pecado porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Yo lo dije en una ocasión, Hugo, perdóneme, pero quiero sacar algo de una lección que me dio la hermana Lelia. Y lo voy a contar. Ella se expresó mal de un predicador que vino acá. Pero qué bonito, hermano, la reacción de la hermana Lelia. ¿Sabe qué? Hasta cierto punto yo tuve culpa, quizás. Hermana Lelia, usted que vive en tal, cuando vivía por la 95, usted que vive por la 95, nosotros estábamos allá en Bonidún, ahí teníamos la iglesia donde estábamos rentando. Hermana Lelia, le digo yo, hay un predicador en tal dirección que queda sobre su camino donde va a venir para acá, ¿por qué no me lo trae para la iglesia? Con todo gusto, pastor, me dice. Y comienza la hermana Lelia, pasaba por la dirección y nada, y supuestamente el predicador, y este era el hermano Bolaines, ¿de acuerdo? Entonces el hermano Bolaines era, y la hermana Lelia pasaba y supuestamente el predicador iba a estar ahí esperando, pendiente, pero quizás saber qué pasó con Bolaines y no estaba pendiente, y la hermana Lelia daba vueltas y vueltas y nada, y de ahí en una de las vueltas así lo vio que ya estaba Bolaines, ¿verdad? Ya con su taché por ahí. Y se le quedó viendo, hermano. Y ella me contó, mire, sabe, hermanos, que yo elogié esa actitud de la hermana Lelia. Y me dice que dijo ella, y por esta poca cosa he andado tanto aquí. Y por esta poca cosa, dijo, he andado tantas vueltas aquí, dijo. Bueno, se lo llevó, ¿verdad? Hermano, comienza, hermano Bolaines, ¿verdad?, a dar explicaciones de Israel y comienza a dar detalles que él era judío y comienza a predicar, hermano Bolaines, y la hermana Lelia, atenta, ¿verdad? Y al rato estaba llorando la hermana Lelia. Y bueno, cuando terminó Bolaines ya la predicación, viene la hermana Lelia y me dice, pastor, me dice, no soporto mi corazón, me dice. Ajá, ¿qué pasó? Pues sí, ahora que fui a recoger, me dice, a este hermano, me dice, yo lo menosprecié, me dijo. Anduve dando tantas vueltas, me dijo, y yo ya andaba un poco irritada. Y cuando ya me dijo, estaba en la parada, me dice, yo dije esto y esto y esto. Dios mío, yo sé, me dijo, que no está bien esto que hice. ¿Y ahora qué hago? Confiéseselo a él, le dije yo. Mire. Dígale a él. Y arreglado el problema. Yo lo hago, me dijo, dígalo, le dije, dígaselo. Y ya se va por allá. Bolaines, le digo yo al hermano, aquí quiere hablar contigo. Y a Bolaines risa le dio. Pero mire, no termina ahí, ¿verdad? Bueno, entonces le dice, mañana lo invito a un desayuno. La hermana lo llevó a un desayuno, tranquilo todo. Pero eso no cualquiera lo hace. Eso no cualquiera lo hace. Y yo felicité a la hermana Lelia por esa actitud. Es que muchas veces el orgullo no nos permite hacer algo así. Vea cosas. Entonces, ¿verdad? Pero mire, hermano, la actitud del pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés. Llegaron ahí aquellos que habían estado hablando contra Dios y contra Moisés. Tuvieron la valentía, tuvieron el coraje de llegar donde Moisés. Aquí dice entonces el pueblo. Usted entiende esto, ¿verdad? Vino a Moisés. El grupo, hermanos. Y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega ahora que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró
por el pueblo. Mira, hermano, qué lindo. ¿Se da cuenta? Viene el siervo de Dios, oró por el pueblo y le dice: Señor, mira, ya vinieron, han confesado su pecado. Mira, aquí dicen que han hablado contra ti, Jehová, y han hablado contra mí, han pedido disculpas, se han humillado. Entonces perdónalos. Y mire qué bonito. Moisés intercediendo por el pueblo y Dios. Pero Dios recomienda algo. Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Hazte una serpiente de bronce. Le da figura de serpiente, la ubicas en una asta metálica también, y la pones ahí en una parte alta. Y dile al pueblo que todo aquel que sea mordido por la serpiente, que dé una mirada, la vas a poner en alto. ¿Quiénes me acompañaron en el 2009 a Israel y entramos a Jordania y estuvimos en el monte Nebo y vimos la serpiente ahí? Hasta mi Edith, la hermana Albertina. Aquí está mi esposa. Mira, hermano, en el monte Nebo, es un monte muy alto, y Dios nos concedió el privilegio de llegar a ese monte. Entonces llegamos ahí, y ahí está, según algunos comentarios, como por ahí, como del 1930, la comunidad católica, el clero, ha construido un monasterio en ese monte. Y ahí han levantado una asta así también, ¿verdad? Al igual que la que encontramos en la Biblia. Ahí está la serpiente enrollada así, ¿verdad? En la asta. Yo le tomé fotografías. Entonces, ¿verdad? Esto es como un testimonio, ¿verdad? De algo que aconteció en aquel entonces. Pero lo curioso es que Dios le dio órdenes. Bueno, estaban en el mero desierto. Entonces, todo aquel que sea mordido por la serpiente, que vea la serpiente de bronce. Y así. Más tarde, en Juan capítulo 3, parece, Jesús mencionó algo, ¿verdad?, de esa serpiente. En San Juan 3:14 dijo: así como la serpiente, dijo, de Moisés. Aquí está. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Veamos el otro. El 15. Tenemos problemas. Ajá. Mira, aquí está el misterio. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Mire, es algo simbólico, ¿verdad? Que así como Moisés levantó aquella serpiente que curaba al pueblo de la mordida de la serpiente, nuestro Señor Jesucristo fue levantado. Es necesario, ¿verdad?, que fuera levantado para que todo aquel que haya sido mordido por la serpiente antigua, la cual es Satanás, pues, mire, solvente de pecado. Qué bonito, ¿verdad? Pues bien, la serpiente en el desierto. Ay, Dios mío. Pero vamos a ver algo. Yo dije, de acuerdo a las Escrituras, que Satanás es conocido en las Escrituras como la serpiente antigua. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás, ¿verdad?, se aprovechó de la serpiente, la hizo hablar, ¿verdad? Él estaba detrás de la serpiente o dentro de la serpiente. Y la serpiente habló. Y la serpiente sedujo a nuestros primitivos padres, a Eva, de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, encontramos, ¿verdad? Imagínense ustedes, todo esto se dio en el Génesis. Y ya en Apocalipsis, en esta escritura,
se sigue considerando a Satanás como la serpiente antigua. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta es mi mayor satisfacción. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados también con él. Y viene día, hermanos, cuando esa serpiente antigua va a ser arrojada al lago de fuego, ¿verdad? Pues bien, quería compartir con ustedes, también el apóstol Pablo considera a Satanás como una serpiente. Esto lo vemos, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Ayúdame, muchacha, que hoy te estoy dando trabajo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3 al versículo 4. Mire lo que dice Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué le parece? Pablo considera también a Satanás como la serpiente. Y él dice que tenía temor de que así como engañó a Eva, pudiera seducir a los cristianos. Óigame, hermano, ninguno de nosotros estamos exentos a ser engañados. Recuerden que Eva fue engañada, fue seducida, y a través de los años Satanás, hermanos, conoce bien a la humanidad. Satanás conoce nuestras flaquezas. Satanás conoce, ¿verdad?, nuestras intenciones, nuestros sentimientos, y por ahí nos llega, ¿verdad? Y cuando venimos a percatar, hermanos, hemos caído en las redes. Amén, ¿verdad? Entonces, Pablo, él dice que él tenía temor de que así como engañó a Eva con su astucia, nuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que nuestra mente, nuestros sentidos. Cuidadito, hermano. Mire, ya estaba profetizado que la ciencia se iba a multiplicar. Y que caravanas por un lado y caravanas por otro. Eso está profetizado por Daniel. Amén. ¿Quiénes lo creen? A mí no me sorprende. Lo que me sorprende es que la astucia de la serpiente. Cómo seduce, cómo engaña. Lo que yo tengo entendido que toda esta gente ha sido víctima del engaño. La serpiente. Entonces, Daniel dijo, hermanos, que la ciencia se iba a multiplicar. Daniel capítulo 12. Que la ciencia se iba a multiplicar y que la gente se iba a mover de un lugar a otro. Lea la palabra. Daniel capítulo 12. Pues bien, la tecnología, si la sabemos usar, pues es valiosa. Es valiosa. Pero tenemos nosotros ser muy prudentes, saber manejar la tecnología. Y por esa razón dice Pablo, pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mucho cuidado. Pero yo quiero compartir con ustedes algo curioso hasta cierto punto. Yo sé que hay algunos acá que han visto esta parte, la han estudiado, pero, ¿verdad?, creo que esta tarde vale la pena decir esto al pueblo. Veamos Génesis 49, versículo 17. Génesis
49, versículo 17. Analice esto con mucho cuidado. ¿Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que es el mismo camino, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete? Veamos el otro. Tu salvación esperé, oh Jehová. Manténgame el versículo 17. Miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Nos vamos a meter un momentito en lo más profundo. Hemos andado por ahí donde las aguas no son muy profundas. Dan. Este es un hijo de Jacob. Dan. Un hijo de Jacob. Y el anciano, cuando ya estaba a punto de morir, hizo pasar a todos sus hijos para darles la bendición, para orar por todos sus hijos. Hermano, se dieron casos, pero quiero que veamos Génesis 30, versículo 4. Génesis 30, versículo 4. Como les dije, nos vamos a meter un poquito en lo más profundo. Mire, en ese entonces los patriarcas tenían luz verde. Hay misterios. No vaya a practicar eso usted. Pero fíjense que Jacob, él dice que trabajó 7 años él estaba enamorado de Raquel, hermanos. Amén, ¿verdad? Raquel era la preferida. Entonces, ustedes saben, ¿verdad? Óigame, hermano, yo en una ocasión prediqué una predicación titulada "Cuando nos pagan con la misma moneda". No sé si alguien se acuerda de esa predicación. Cuando nos pagan con la misma moneda. ¿Saben, hermano? ¿Qué hizo Jacob con su papá? Lo engañó. Lo engañó. Le hizo una jugada por ahí. Engañó al viejito. Bueno, decía, la voz se parece a la de Jacob, pero sus manos, dice, son las de Saúl. Te voy a bendecir. Dice. Lo engañó. Y siendo cómplice, ¿quién? La mamá. Cuidadito, madres. Pues entonces, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa? Después de trabajar este varón, Jacob, ¿verdad? Por Raquel. Y como ya por la noche y todo, ¿verdad? Bueno, y todo lo que se dio, le entrega la hija, supuestamente la Raquel, se la entrega, hermanos, su suegro, ¿verdad? A Jacob. Y como carecían de luz eléctrica, el siguiente día se da cuenta que no era Raquel la que tenía, sino que Lea. Vos engañaste también. Oh, eso le dolió, ¿verdad? Pues bien, lo que quiero decir, hermanos, que por fin, ¿verdad? Él, pues, tuvo luz verde de que tenía una relación con las dos hermanas, Lea y Raquel. Pero resulta que Raquel fue estéril por un tiempo, que no pasaba nada, ¿verdad? Y ella angustiada, y aunque sea obligado, el pobre Jacob, hermanos, tuvo que... Sí. Ella, hermanos, queriendo tener familia, ¿verdad? Ella concedió que Jacob tuviera una relación con la sierva, con la criada. Y esta fue Bilha.
Mire, y así le dio de esa Bilha su sierva por mujer. Y Jacob se llegó a ella, aunque sea un poco obligadito. Vamos. Y consiguió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Sigamos. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre, ¿qué? Dan. Ahora, vea usted, en los momentos de que el anciano ya estaba a punto de morir, Jacob hizo pasar uno por uno los 12 hijos. Pero pasó algo ahí, hermanos. Ustedes conocen ya esa historia, ¿verdad? Bueno, pero cuando se acerca Dan, muchacha, te estoy dando trabajo. El 49:17 o los versículos anteriores. Esto es raro. Vean usted, analícelo bien y yo le voy a dar mi concepto. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan juzgará, dice, ¿a quién? A su pueblo, como una de las tribus de Israel. Dan, será Dan, serpiente junto al camino, víbora de aquella que mordía, víbora junto al camino, a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Qué le parece? Esto no era cosa que Jacob se lo estaba inventando. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Yo le voy a decir. Algunos teólogos creen de que de la tribu de Dan saldrá el anticristo. Juzgará, dice, a su pueblo. Y como una víbora. Y yo le voy a decir algo. Mire. En Primero de Crónicas, del capítulo 1 al capítulo 9, ahí están todos los descendientes de los hijos de Jacob. Búsquelo y va a ver si va a encontrar a la tribu de Dan. Búsquelo. Ahí están todas, hermanos, las genealogías. Están todos los descendientes de los hijos de Jacob. Pero no aparece Dan. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, donde se aparecen todos los nombres de las tribus. Ahora, Apocalipsis 7, donde aparecen todos los señalados, tampoco aparece la tribu de Dan. Veamos, muchachas, yo te dije que te iba a dar trabajo, muchachas. Capítulo 7 de Apocalipsis. Esto es curioso. Esto es curioso. ¿Por qué no aparece en las crónicas la descendencia de Dan? ¿Por qué no aparece en los sellados? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Sigamos. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Sigamos. Avancemos hasta donde está. Aquí está lo señalado. Diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sigamos. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus, de Israel. Vámonos. De la tribu de Judá, cuéntelos, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, otros 12,000 sellados. De la tribu de Nectalí, otros 12,000. De la tribu de Manasés, fíjese bien, 12,000 sellados. Digamos. ¿Cómo? Ahí termina. Ah, ya. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No está la tribu de Dan. ¿Por qué no está también en las crónicas? Y dice que como serpiente que morderá y que juzgará. Dan juzgará. Ahora vamos a ver Daniel capítulo 11, versículo 37. Ahí está, qué bien, muchacha. Te felicito, muchacha. Mire, no es que esté especulando, sino que veamos entre todos. Pero mire, aquí dice Daniel, hablando acerca del anticristo. Del Dios de sus padres, dice, no hará caso. Ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo ¿qué? Este es el anticristo. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué el anciano Jacob, bendiciendo a sus hijos ahí, hermano, se le salió todo esto? No lo pudo hacer intencionalmente, sino que Dios tomó control de él. Y dijo, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, y será serpiente junto al camino. Pero hay otro versículo. ¿Quiénes se recuerdan del profeta Jeremías? Ajá. Jeremías, de acuerdo a algunos estudiosos, Ismael por ahí como que ejerció su ministerio en el contemporáneo de Isaías, parece. Por ahí. Unos 700 años antes de Cristo. Más adelante, ¿verdad? Él profetizó el cautiverio. Sí, profetizó el cautiverio. Ya, gracias. Entonces vamos a ver lo que dice Jeremías 8, versículos 16 y 17. Qué bueno, Marixa. Ahí te espero tener todos los domingos. Mire. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles. Tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Veamos el 17. Porque aquí que yo envío sobre vosotros, ¿a qué? ¿Qué? Porque aquí yo envío sobre vosotros serpientes áspides
contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Usted saque conclusiones. ¿Está claro esto? Curioso, ¿verdad? Vamos a ver algo. Primero de Reyes 12:28. Yo le voy a decir algo. A través de la escritura, yo le puedo probar después. La tribu de Dan, ¿sabe? Estaba ubicada al norte, cerca del mar Mediterráneo. Ahí le tocó la herencia a la tribu de Dan. Y por cierto, una tierra fértil. Entonces ellos ellos quisieron, hermanos, tomar más tierra para el lado de los filisteos, lo que hoy es Líbano. Y ellos se fueron expandiendo al norte y edificaron una ciudad ahí. Y por cierto, le pusieron Dan a la ciudad. Y sabe, hermano, la tribu de Dan fueron los primeros en caer en la idolatría. La tribu de Dan fue la primera tribu que se enredó en la idolatría. Y como rechazando lo establecido por Dios, pusieron ellos su propio líder, un evita andariego que andaba por allá, hermanos, lo atraparon, ¿verdad? Ustedes conocen esa historia. Lean Jueces capítulo 18. Entonces la tribu de Dan, hermanos, se metió hasta la coronilla en la idolatría y se rebelaron contra lo establecido por Dios. Le voy a decir algo. Cuando Israel fue llevado cautivo para Asiria y se perdieron las 10 tribus de Israel, ¿sabe algunos datos curiosos? ¿Sabe hasta dónde llegaron estos de Dan? ¿Quiénes conocen Dinamarca? ¿Quiénes tienen conocimiento de los daneses? Los daneses, que son los Dinamarca, ahí están los descendientes de Dan. Y por esa razón se llama daneses. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, primero de Reyes 12:8 dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante, gracias, habéis subido a Jerusalén. Y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire qué herejía. ¿Sabe quién fue el de esto? Fue Jeroboam. Él en esa ciudad, ahí, hermanos, edificó altares y edificó dioses y les dijo a Israel: ya no vayan a Jerusalén. Ya no hay necesidad de ir a Jerusalén. Aquí yo les voy a edificar, ¿verdad? Altares y dioses para que ya no vayan allá. Y estos dioses son los que los sacaron de la tierra de Egipto. Mire qué herejía. Y estos fueron los daneses de la tribu de Dan. Bueno, por lo menos tenemos una idea, ¿verdad? Tenemos una idea, quizá el por qué. Y busquen sus Biblias. Busquen sus Biblias. En primero de Crónicas, que les dije, del capítulo 1 hasta el capítulo 9. A ver,
si encuentra la descendencia de Dan. Hay un comentario. Hay un comentario el cual cree este estudioso de la Biblia que tal vez se haya omitido el nombre de Dan porque resulta, hermanos, mire las consecuencias, mire lo que se da. Jacob tenía pues 4 mujeres: Raquel, Lea y las 2 criadas. La criada de Raquel y la criada de Lea. Y como ya Rubén ya estaba ya grandecito, hermano, este muchacho se enreda con la concubina con la mamá de Dan. Mire qué peligroso. Rubén. El Rubén se enreda con la amante, pudiéramos llamar, queda para hacer más. Con la amante de Jacob. Y era la mamá de Dan. Entonces ahí hubo un incesto bien peligroso. Esto lo encontramos en Génesis 35, versículo 22 al 25. Y con esto termino. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Ahí desconocemos esto. Pero bien, termino con esto. Hemos visto la serpiente en el jardín, la hemos visto en el desierto, la hemos visto por ahí, ¿verdad? Metida en la tribu de Dan, y ahí, ¿verdad? Según lo que dice Pablo, que él teme que también, ¿verdad?, algunos de nosotros seamos confundidos por esa astucia de esa serpiente. Yo le voy a decir una cosa, con esto termino. Muy bonita la tecnología, muy bonito. Pero esa serpiente antigua nos anda persiguiendo. Nos persigue por la computadora. Nos persigue por el celular. Nos persigue, hermanos, por la televisión y por todas partes. Yo le voy a decir una cosa. Esa serpiente antigua no deja de perseguirnos. Pero allá usted y yo, usando el dominio propio. Usando el dominio propio. Porque a veces, ¿verdad?, bien inocentes estamos en la computadora ahí cuando algo se nos aparece. Algo ahí queriendo llamar la atención de nosotros. Pero es el dominio propio y el temor a Dios lo que a usted lo va a mantener. Amén. Pero que sí, esa serpiente antigua, hermanos, no se cansa. Anda siempre ahí, hermanos, ¿verdad?, queriendo dañarnos. Pongámonos en pie, hermanos. Hermanos, si usted se siente acosado, porque la serpiente antigua acosa, busca donde descargar su veneno. Usted tiene que cuidarse para Dios. Pero si acaso ha sido mordido por esa serpiente, vea a Jesús. Amén.
vea a Jesús, el cual es consumador de la fe. Veamos a Jesús siempre y cuando sintamos que hemos sido mordidos. Porque es posible, hermano, que usted pueda ser mordido a través de la computadora. Cayó en la tentación. Se metió ahí cuando percató. Usted está viendo pornografía. Usted está enfermando su mente. Y le metió el veneno. La serpiente antigua. Pero veamos a Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, para perdonarnos, para limpiarnos, para purificarnos y quitar todo veneno de la serpiente antigua. Este lugar está abierto. Si usted quiere pasar, pase. Vamos a orar por usted. Le vamos a ministrar. Aquí están los hermanos que ministran. Y ese veneno letal es cortado. Amén. Ese veneno es cortado. Amén. Amén.